Aleluya, glorioso es nuestro Dios. Dios les bendiga a todos los hermanos. En esta mañana damos las gracias al Señor porque nos concede el privilegio de acercarnos ante su trono de gracia para alabarle, para glorificarle, para honrar su precioso nombre. Así que, hermanos, reciban desde la distancia un abrazo de parte de todos nosotros. Sabemos que el Señor está en cada uno de sus hogares y Él habita en medio de un corazón que sabe alabarle y sabe glorificarle. Yo le invito, hermano, para que en esta mañana usted busque su Biblia. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 29. Gloria a Dios. Allá usted puede, mientras busca, puede seguir glorificando el nombre del Señor. También puede extender la invitación, compartir este link con alguno de sus amigos, de sus familiares, pues sabemos que eso será de bendición también para ellos. Amén. Libro de los Salmos, capítulo 29. Amén, hermanos. Tiene un título y dice: Poder y gloria de Jehová. Confirmo nuevamente la cita, Salmos, capítulo 29. Vamos a leer la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Gloria a Dios, qué precioso salmo. Amén, hermanos, está lleno de la grandeza de nuestro Dios. Y podemos ver cómo solo nuestro Dios, con tan solo pronunciar una palabra, da vida, porque mire lo que dice ahí, que la voz de Jehová derrama llamas de fuego, que hace temblar el desierto, y ese es ese Dios tan poderoso que nosotros tenemos, pero también es ese Dios que nos da esa bendición y nos colma a nosotros con paz. Así que en esta mañana, hermano, usted va a disponer su corazón. Bueno, yo creo que ya todos lo tenemos dispuestos para nuestro Dios y vamos a honrar y glorificar a nuestro Dios. Amén. Usted ahí va a inclinar su rostro, va a decirle: Señor, yo quiero sentir tu presencia en esta mañana. Puede que no esté en el templo, en la congregación, en la iglesia, pero sabemos, Señor, que tú estás ahí donde nosotros disponemos nuestro corazón. Así que vamos a decirle al Señor: Señor y Padre Celestial, damos la honra, damos la gloria, damos el honor a ti, Señor, porque tú eres el alfa, la omega, el principio, el fin, Señor. Eres ese Dios poderoso que hace maravillas, que hace prodigios, Dios mío, y nos acercamos con alegría de corazón, Señor, porque tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso, que aunque ha venido las pruebas, las dificultades, has estado ahí con nosotros en todo tiempo, en todo lugar, Señor. Gracias porque tú eres el soberano, Señor. Tú haces, Dios mío, prodigios y maravillas. Eres el Dios que nos ha dado la vida, nos ha dado hasta el día de hoy la salud, Señor. Eres el que nos has dado el aliento de vida, Padre Santo. Por eso honramos y glorificamos tu nombre, porque no hay otro como tú, ni obra como tus obras, Señor, porque no hay semejante a ti, porque tu grandeza sobrepasa nuestro entendimiento. Eres ese Dios que con tan solo una palabra puede producir vida.
vida. A tu voz, Señor, se crearon los cielos y la tierra. A tu voz, Dios mío, se creó todo lo que está en ella, Dios mío. Por eso te glorificamos, porque eres ese Dios grande, ese Dios poderoso, ese Dios maravilloso, Dios del cielo. Y hoy junto a mis hermanos nos unimos en alabanza, Señor. Porque solamente tú, Dios mío, eres el que merece la honra, la gloria y el honor, Señor. Ahí donde está cada uno de mis hermanos, Dios del cielo, en sus casas, en las salas de sus hogares, Señor, ministra, Espíritu de Dios, pues tú eres omnipresente, estás en todos los lugares, estás en este lugar, pero también estás con cada uno de mis hermanos que en esta mañana se ha congregado con nosotros. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú ministrando, que seas tú dando la libertad para que mis hermanos se puedan unir a nosotros y a los millares de ángeles a honrar y glorificar tu nombre, Señor. Que haya libertad para proclamar tu grandeza, que haya libertad, Dios mío, para cantar salmos a tu nombre, Señor, pero que también haya esa libertad para escuchar la palabra del Señor. Que toda obra del enemigo que quiera interferir, que quiera oponerse, en el nombre de Jesús sea inoperante, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y que tengamos un ambiente de libertad, Señor, para glorificar tu precioso nombre. Damos las gracias a ti. Grande es tu nombre, hermano. Sea ahí en su casa, donde están, si está en su cuarto, dígale al Señor cuánto le ama, cuánto lo necesita. Derrame su corazón delante de su presencia, porque Dios está a su lado, porque Dios está aquí, pero Dios también está allá. Y por eso, hermano, se puede en esta mañana decirle a Él lo que haya en su corazón. Hermano, nuestro Dios es un Dios que nos oye, que nos escucha, que Él siempre está atento con sus oídos a escuchar el clamor, a escuchar la alabanza de su pueblo. Por eso en esta mañana, hermanos, se adórele, alábele con todo su corazón, porque Él es digno, solamente Él es digno, hermanos. En el cielo los ángeles le cantan continuamente, pero también aquí en la tierra habemos hombres y mujeres agradecidos con el Señor, que damos a Él la gloria, que cantamos esos preciosos cánticos y alabanzas a su nombre. Y por eso, Dios mío, aquí estamos. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque tú eres real. Gracias porque tú eres un Dios vivo, porque nuestro Dios vive, porque nuestro Dios no está muerto, porque Él vive y vive para siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Grande y precioso eres tú, Señor. Bendito es tu nombre. Nuestra confianza está solamente en ti. Dice tu palabra: dichoso el hombre que confía en Jehová, Señor, porque ninguno de los que confiaron en ti fueron avergonzados, Señor. Por eso estamos en esta mañana, Dios mío, honrándote y glorificándote, pues tú eres nuestro Señor, nuestro refugio, nuestro castillo, nuestro libertador. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre, aleluya. Dame tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Que tú eres mi sustento, tú eres mi sustento, mi creador, y tú mi creador. La última palabra la tienes tú, Señor. La tienes tú.
Tú eres mi sustento. Tú eres quien nos sostiene con tu diestra, Señor. Y tú mi creador. La última palabra la tienes tú. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento. Y tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento, Señor. Y tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad. Haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad, porque tú eres mi sustento. Tú eres mi sustento, Señor. Y tú mi creador. La última palabra la dices tú, Señor. La tienes tú. Tú eres mi sustento. Tú eres mi sustento, Señor. Y tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Los hermanos allí en su casa, dígale al Señor. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, Señor. Tú eres mi sustento. Tú eres nuestro refugio, Señor, nuestro ayudador. Tú mi creador. Tú mi creador.
y la última palabra la tienes tú. Tú eres nuestro sustento, Señor. Tú, mi Creador, y la última palabra la tienes tú. Dile al Señor, haz que brote en mí, haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad. Haz que brote en mí, tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad, porque tú eres Señor, tú eres mi sustento, eres tú, Señor. Tú, mi Creador, y la última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento. El que sostiene a los justos es Jehová, y tú, mi Creador. Y la última palabra la tienes tú. Porque eres tú quien tiene la respuesta, Señor, cualquiera que sea nuestra situación, nuestra condición. Nuestro corazón canta a ti, Señor. Te ofrecemos como incienso de amor nuestra adoración, nuestra exaltación, Señor. Porque tú eres el único, Señor. Quiero llegar
poderoso, eres el único.
las cosas, el presente, el pasado, pero también el futuro. De ti, Señor, son los tiempos. Como dice el salmista, en tus manos están mis tiempos. Y tú eres ese Rey precioso, el cual creó todas las cosas, Señor, y en quien ponemos toda nuestra confianza. Porque tú vives, Señor, porque tú vives para siempre, porque tú no estás muerto, Señor, y porque tú vives, ahora nosotros vivimos, Señor. Bendito es tu nombre. Su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, su vida dio para salvarnos. La vida vale más y más, solo por Él. Y Dios envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón, su vida dio para salvarnos. La vida vale más y más, solo por Él, porque Él vive. No temo al mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más, solo por Él, porque Él vive. No temo al mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más, solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, y al ver la vida triunfante en Cristo, veré glorioso al Salvador, veré al Rey, porque Él vive. No temo al mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más, solo por Él, porque Él vive. No temo al mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más, solo por Él. Grato es mirar a un tierno niño, rosa en su piel, gozosa
Pero es mejor la calma que tú das. Esa calma que solo tú puedes dar, Señor. Que Cristo el Rey nos puede dar, pues Él vivo está. Porque Él vive, no temo al mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé es suyo, la vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, no temo al mañana, porque Él vive, ya no hay temor. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré, este río lo cruzaremos. Dolor, aunque haya que batallar con el dolor. Al otro lado del río, triunfantes en Cristo, veremos glorioso su faz, su hermoso rostro. Porque Él vive, no temo al mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, no temo al mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé la vida vale más y más solo por Él. Solo por Él. Hermosa esperanza, Señor, porque tú vives. No tememos al mañana, porque tú vives, no hay temor, Señor. Confiamos en tu palabra eternamente. Aleluya, gloria a Dios. Qué maravilloso es cuando podemos poner esa confianza en Dios, hermanos. Hay un versículo tan hermoso que dice que ninguno de cuantos en Él esperaron fueron avergonzados, porque nuestro Dios es real, porque nuestro Dios es un Dios grande y poderoso, hermano. Así que usted allá en su casa va a batir las manos en estos próximos cantos que vamos a elevar a nuestro Dios. Amén. Glorioso es nuestro Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente
salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Y solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Vamos cantando hasta que baje el poder, vamos cantando hasta que baje el poder. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder, vamos cantando hasta que baje el poder. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder. Poder, poder, poder lo necesito para poder vencer las huestes del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú, ese mismo poder lo necesito yo. Poder, poder, poder lo necesito para poder vencer las huestes del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú, ese mismo poder lo necesito yo. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios, vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder. Poder, poder, poder lo necesito para poder vencer las huestes del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú, ese mismo poder lo necesito yo. Poder, poder, poder lo necesito para poder vencer las huestes del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú, ese mismo poder lo necesito yo. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él.
Vamos cantando hasta que baje el poder. Vamos cantando hasta que baje el poder. Vamos cantando hasta que baje el poder. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder. Poder, poder, poder lo necesito para poder vencer las huestes del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú, ese mismo poder lo necesito yo. Poder, poder, poder lo necesito para poder vencer las huestes del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú, ese mismo poder lo necesito yo. Ese mismo poder lo necesito yo. Ese mismo poder lo necesito yo. Aleluya. Gloria a Dios. Qué hermoso es alabar el nombre del Señor. Yo creo allá, hermano, en su casa que usted también, al igual que nosotros, se gozó. Y con ese mismo ánimo, con ese mismo gozo, vamos a escuchar también la palabra del Señor. Así que en esta mañana dejamos con todos ustedes a nuestra hermana Merari, quien es la encargada de traernos el mensaje de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Damos gracias a Dios por su grande amor, por la bondad, la misericordia que ha tenido con cada una de nuestras vidas. En esta hora que vamos a meditar en la palabra del Señor, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él sea quien dé la bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por el amor, por la bondad, por la misericordia, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor, a cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque este año, aunque ha sido un año con altibajos, con dificultades, mas sin embargo, en medio de todo ello, hemos visto tu mano obrar. Ha sido maravilloso, ha sido glorioso, Señor. Un mes nuevo que comenzamos ya, Señor, casi terminando este año, pero tu gracia y tu misericordia, tu bondad ha sido muy bueno con nosotros, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos una vez más, Señor, que a través de tu palabra nos enseñe, como lo ha hecho todo este año, que nos has estado guiando, dirigiéndonos, Señor. Este ha sido un tiempo maravilloso realmente en el cual podemos decir que hemos aprendido mucho, Señor, porque tú has estado ahí enseñándonos, guiándonos, pero una vez más pedimos la guianza, la dirección de tu Espíritu Santo, que seas tú el que nos hables, que seas tú el que nos enseñes, que seas tú, Espíritu de Dios, el que haga que esta palabra se quede en lo más profundo de nuestras vidas y podamos entender ese mensaje que traes a nuestras vidas. Toma el control de los aires, de las huestes celestes, del hogar de cada hermano, de cada hermana, el lugar donde se encuentre cada hermano escuchando, Señor, esta transmisión y participando de este servicio a ti. Que la bendición tuya fluya a nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, continuamos con este estudio de la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Y en este estudio, como estamos mirando temas importantes, centrales, principales que están en cada uno de estos capítulos, que de pronto no los habíamos visto de esta manera, sino que a veces nos enfocábamos más en cómo dar el significado a todo el simbolismo que hay allí, mas sin embargo hay un mensaje ahí que poco le prestamos a veces atención, pero yo sé, hermanos, que hemos sido bendecidos a través de la palabra del Señor, y mientras miraba, echando como un recuerdo a los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, donde vimos que el primer capítulo es la introducción y habla del carácter de nuestro Señor Jesucristo.
capítulos 2 y 3, donde miramos el mensaje a las iglesias, capítulos 4 y 5, los capítulos más importantes del libro de Apocalipsis, porque nos hablan de la soberanía de Dios, donde nos está diciendo que todo sale del trono. Todo está saliendo de ahí, todo lo que se desarrolla en todo el libro de Apocalipsis sale del trono de Dios. Y donde miramos en el capítulo 6 y capítulo 7, estuvimos mirando, hermanos, de cuando empiezan los juicios, de lo que el Señor habla, pero también el Señor habla de un pueblo que Él aparta para Él, de un pueblo a quien Él llama a seguir predicando. Y en el capítulo 8 empezamos a mirar la importancia de la oración. ¿Por qué era importante orar? Y en el capítulo 9 pudimos ver de el adversario que tenemos, que aunque tiene poder, pero lo tiene limitado, pero estuvimos mirando algunas características del enemigo, de quién es nuestro adversario, que es una realidad. Pero también miramos en los capítulo 10 de la palabra del Señor, miramos la responsabilidad de la iglesia. Y en el capítulo 11 miramos el ministerio de la palabra de Dios. Mire que cómo se enlazan cada uno de estos temas para resaltarnos la importancia de todos los temas que el Señor nos viene hablando en Apocalipsis. Y estos capítulos 12 y 13 traen un tema en común. Estos dos capítulos los podemos mirar juntos, bendito sea el nombre del Señor, como lo vamos a mirar aquí, porque recuerda, hermanos, que estamos mirando el tema central de lo que podemos ver aquí. Y estos dos capítulos nos van a mostrar la realidad de la guerra espiritual. Eso es lo que nosotros podemos ver, porque empezamos mirando que en el capítulo 12 se titula La mujer y el dragón, y en el capítulo 13 de las dos bestias. Y el dragón sabemos que es nuestro adversario Satanás, que el Señor lo reprenda, y las dos bestias son pues sus dos emisarios que para este tiempo van a venir a ejecutar todo este último plan de las tinieblas antes de que reciban totalmente el castigo de parte de nuestro Dios, de lo que miramos en el capítulo 4 y 5, los juicios que salen del trono de Dios. Entonces, mirando esto, hermanos, la realidad de la guerra espiritual, podemos decir que capítulos 12 y capítulos 13 muestran el trasfondo de la guerra espiritual entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Podemos mirar que la tríada del mal, Satanás, que se describe como el dragón, que es el principal, en este capítulo 12 se habla de él, y en el capítulo 13 trata de las dos bestias que son subordinados de Satanás, es decir, los líderes políticos y religiosos controlados por Satanás. En el capítulo 12 habla de una mujer, un hijo y un dragón. Si nosotros miramos en este capítulo, hermanos, la mujer hace una representación de la iglesia, el hijo del Mesías y el dragón de Satanás. Bendito sea el nombre del Señor. Y si nosotros miramos aquí, hermanos, de los versículos 1 al versículo 4, en el capítulo 12, vamos a encontrar que se nos habla de una mujer que por sus características, esta mujer está representando la iglesia. Y entonces aquí tenemos que mirar dos clases de iglesia para poder ver que esta mujer representa la iglesia aquí, en este capítulo, porque en este capítulo se usa
referencia a otras mujeres, pero que tienen otra representación. Aquí esta mujer representa a la iglesia. Y de pronto pues algunos dirán, no, representa a Israel. Pero podemos decir que sí, pero la miramos desde el punto de que dos iglesias. ¿Por qué? Porque podemos hablar del Israel como la iglesia del Antiguo Testamento. Y entonces podemos mirar que en los primeros versículos nos habla haciendo referencia a Israel, o sea, a la iglesia del Antiguo Testamento. Pero en los siguientes capítulos, en los capítulos finales del libro, nos hace una referencia a la segunda iglesia, que es la iglesia del Nuevo Testamento, o sea, nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y podemos mirar nosotros, hermanos, en la palabra del Señor para mirar esta referencia de que decimos de la iglesia y hablamos de Israel como la iglesia. En el libro de Hechos, en el capítulo 7, bendito sea el nombre del Señor. Hechos capítulo 7, versículo 38, dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida para darnos. Fíjense, hermanos, que aquí utiliza la palabra, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Está hablando de una congregación, está hablando de un pueblo. Y si nosotros recordamos, Israel es el pueblo de Dios, a quien Dios eligió para cumplir una misión. Pero después de que viene nuestro Señor Jesucristo, muere y resucita, asciende al cielo, instituye la iglesia del Nuevo Testamento, porque ya había una iglesia, era la del Antiguo Testamento. Ahora se instituye una nueva iglesia en el Nuevo Testamento, pero todo esto, hermanos, teniendo como base la palabra de Dios, que todos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, todos en Cristo ser santificados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso miramos aquí, en este capítulo, que esta mujer da a luz un hijo. Entonces, por eso es que de pronto nos haríamos la pregunta, ¿cómo es posible que la iglesia da a luz el Mesías? Si el Mesías es el que da a la iglesia, o después de él es que él establece la iglesia. Entonces la respuesta es porque esta mujer que está representando al Israel, a la iglesia del Antiguo Testamento, a través de ella es que viene nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo viene a través de la descendencia judía. Entonces aquí esta mujer está representando a Israel, a la iglesia del Antiguo Testamento, por quien vendría el Mesías, el Hijo. De esta representación donde nos está hablando en este capítulo 12. Bendito sea el nombre del Señor. Y encontramos en el versículo 5, nos dice que tuvo un hijo varón, y este hijo varón es el Mesías. Y si leemos la palabra del Señor ahí, hermanos, dice la palabra de Dios, versículo 5 del capítulo 12, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro y a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces aquí estamos mirando que el hijo de esta mujer, el hijo varón que tuvo es el Mesías. Dice que fue arrebatado para Dios. Miremos lo que el Salmo 2 habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, hablando ya este salmo mesiánico, hablando sobre nuestro Señor Jesucristo.
Versículo 7 del Salmo 2 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantará con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzará. Y si usted mira, hermanos, ahí dice el versículo que el hijo varón que regirá con vara de hierro. Entonces estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, estaba hablando de el Mesías, que en este salmo profético lo decía, pero aquí en esta visión que Juan está teniendo, el Señor le está mostrando y le está mostrando, podríamos decir, hermanos, recuerden que estamos mirando la guerra, la realidad de la guerra espiritual, porque esta guerra espiritual no es de nuestro tiempo solamente. Esta guerra espiritual está desde que el hombre pecó. Ahí está esa rivalidad, porque en el huerto del Edén el hombre fue asediado hasta hacerlo caer. Y entonces aquí aparece esa rivalidad entre el reino de Dios y el reino de Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, aquí vemos, hermanos, que hace la alusión a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, si nosotros miramos de los versículos 7 al versículo 12, es el resumen de este versículo 5, o amplía este versículo 5 en los versículos 7 al 12, de esta victoria de este hijo varón, del Mesías, porque dice que fue arrebatado para Dios y su trono. ¿De qué nos está hablando? De la ascensión de Cristo y del gobierno eterno de Él. Entonces, es aquí donde nosotros podemos ver, hermanos, que en los versículos 7 al 12 se nos habla en un pequeño resumen, pero nos dice lo suficiente para hablarnos de la derrota de Satanás. Esta derrota de Satanás realmente ocurre cuando nuestro Señor Jesucristo vino, nació, vivió en esta tierra, murió, resucitó y ascendió al cielo. Esta es la derrota de Satanás, porque si nosotros volvemos a lo que dice Génesis 3:15, el Señor habla y le dice a la serpiente que esta, o sea, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y la serpiente heriría el calcañar de la mujer. Entonces, cuando habla de la herida del calcañar, hace referencia a de que Satanás haría guerra contra el plan de Dios para evitar. Y Satanás pensó que al matar a Jesucristo había ganado, pero realmente perdió, porque realmente en la muerte de Cristo se cumplió conforme al propósito de Dios y como Dios lo había diseñado y como era necesario que muriera Cristo para redimirnos a nosotros. Si nosotros miramos en la palabra del Señor, podemos ver, hermanos, cómo el enemigo, desde el mismo momento en que el Señor da esta promesa, Satanás empieza a trabajar para destruir, para dañar el plan de Dios y evitar que Dios ejecutara el plan de redención. Podemos mirar a través de la iglesia, de la historia del pueblo de Israel, de la iglesia del Antiguo Testamento, cómo el enemigo trabajó contra Israel, cómo el enemigo
por todas las áreas, no solo lo atacó en lo físico, también espiritualmente, porque el enemigo lleva al pueblo de Israel a pecar, a fallar contra Dios, lo engaña, le ofrece el pecado para apartarlo del propósito de Dios. ¿Con qué fin? Con el fin de impedir que se realizara el plan de Dios. Pero pues al diablo le sale todo mal, porque él no tiene el poder de controlar todas las cosas. Él tiene un poder limitado, o sea, trabaja hasta donde Dios lo deja. Donde Dios le pone un límite, Satanás, por más de que él quiera, no puede. Y él intentó de muchas maneras dañar, destruir este plan de Dios. Cuando nació nuestro Señor Jesucristo, ¿qué quiso hacer? Matar a nuestro Señor Jesucristo cuando era un niño. Pero después, durante su vida, de muchas maneras, él atacó, porque estaba hiriendo el calcañar. Él atacó a nuestro Señor Jesucristo para ver cómo lo hacía caer, cómo lo hacía desistir del propósito de Dios, de la manera correcta para poder redimir al hombre. Y lo podemos ver allí en la tentación, en el desierto, donde le dice que le daba todos los reinos del mundo, porque él sabía que eso era algo que ya estaba en el plan del Señor, que él gobernaría por siempre. Y él, el enemigo tan abusado, le dice a nuestro Señor Jesucristo: le daré todos los gobiernos si postrado me adorares. Quería evitar a toda costa que Cristo nos redimiera a nosotros. Y el enemigo de una y de otra manera quiso matar al Señor antes de tiempo y de la manera no correcta. En alguna ocasión quisieron apedrearlo, bueno, en varias ocasiones, pero el Señor tuvo que irse porque no era el tiempo. Pero cuando llegó el tiempo establecido según el orden de Dios, por la manera que se debía hacer para poder cumplir el plan de redención, nuestro Señor Jesucristo murió. Y el enemigo pensó: lo derroté. Pero al enemigo se le olvidó que solo fue una herida en el calcañar, porque realmente esa herida que él le produjo a nuestro Señor Jesucristo en el calcañar, Jesucristo le dio la herida en la cabeza a Satanás, porque allí, en la muerte de Cristo y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, le arrebató a Satanás el poder que tenía sobre el hombre. Por eso dice la palabra del Señor que llevó cautiva la cautividad, llevó cautivo el poder que Satanás tenía sobre el ser humano para destruirlo, porque la palabra del Señor dice que Satanás solo ha venido para matar, hurtar, destruir, y el Señor le quitó ese poder que tenía sobre el hombre para darnos a nosotros la libertad. Y entonces aquí vemos la derrota de Satanás, y Satanás está derrotado y él lo sabe. Desafortunadamente la iglesia y el hombre es el que no cree, pero Satanás ya está derrotado porque nuestro Señor Jesucristo lo derrotó. Por eso es que nosotros somos más que vencedores, por eso es que somos victoriosos, por eso es que podemos enfrentar esta guerra espiritual. Si no fuera por esa realidad de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no podríamos enfrentar esta guerra espiritual, no podríamos pelear contra este enemigo, porque con nuestras armas no podemos. Tenemos que hacerlo con las armas de Cristo, con las armas del Señor, con las armas de Dios. Por eso debemos entender que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas que ya están vencidas. Porque Cristo venció, Cristo nos dio una autoridad a nosotros, a su iglesia, que nos puso por encima. Porque cuando el hombre pecó, él quedó debajo
Encima quedó la potestad de Satanás sobre el hombre porque lo esclavizó, lo hizo esclavo del pecado. Pero cuando el Señor viene y nos da la libertad y le quita al diablo el poder que tenía sobre nosotros, ¿qué hace el Señor? El Señor, cuando asciende al cielo, le dice a sus discípulos: toda potestad me ha sido entregada, toda autoridad, yo he vencido. Pero esa victoria no es solo mía, ese poder es para ustedes también, para que en mi nombre puedan vencer y en mi nombre puedan cumplir la tarea que yo les he encomendado. Entonces el Señor lo que hizo fue sacar y poner a la iglesia por encima de Satanás. Por eso es, hermano, que en el nombre de Jesús, en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, un cristiano puede ordenarle a los espíritus inmundos a que se vayan, puede ordenar en el nombre de Jesús para que sean rotas las cadenas. Y sucede, ¿por qué? Porque Cristo nos puso en esa posición, nos cambió de lugar. Ya nosotros no estamos abajo. Por eso el Señor Jesucristo dijo que nosotros hollaríamos serpientes, hablando, refiriéndose en la Biblia serpiente a Satanás. Eso nos está diciendo que lo puso por debajo, porque la iglesia está por encima. Por eso somos más que vencedores. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso es que podemos enfrentar esta guerra espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando encontramos aquí que fue arrebatado para Dios y su trono, estamos hablando de la ascensión de Jesús sentado en su trono para gobernar eternamente. En el versículo 9 nos da el nombre y habla del dragón y le da su nombre, dice Satanás y diablo. Y si nosotros miramos, hermanos, Satanás o el diablo es el líder de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Satanás en hebreo significa oponente. Diablo es una palabra griega que significa calumniar o acusar falsamente. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces nosotros podemos ver a través de la palabra del Señor, y este capítulo una vez más nos lo muestra, porque estamos hablando de la realidad de la guerra espiritual. Este capítulo nos viene a mostrar, bendito sea el nombre del Señor, que Satanás, su trabajo es engañar al mundo. Eso es lo que él hace, y usted lo puede mirar en este capítulo, que dice que él está ahí en el versículo 9, dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ese es el oficio de Satanás, ese es el trabajo de Satanás: engañar al mundo entero, engañar al hombre, para alejarlo de Dios, para que el hombre no entienda, no comprenda que hay una manera de volver a la reconciliación con nuestro Padre Celestial. Entonces el enemigo lo que hace es engañar al mundo, pero aparte de ser engañador, el enemigo, su trabajo es acusar a los hijos de Dios. En el versículo 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué hace el enemigo? Acusarnos. Él es un acusador. Y nosotros encontramos en la historia de Job cómo Satanás fue a acusarlo, y mire que está aquí el significado de calumniar o acusar falsamente.
porque Satanás acusó falsamente a Job, porque él dijo que Job le servía a Dios por interés nada más. Dios sí sabía que Job no le servía solo por interés, porque Dios conoce el corazón de nosotros y Dios conocía el corazón de Job. Pero el Señor permitió que Job fuera probado para que Satanás entendiera que había acusado falsamente a Job. Bendito sea el nombre del Señor, que no era como él pensaba, porque como Satanás sí no conoce nuestros pensamientos, no conoce nuestro corazón, cómo está nuestro corazón o lo que nosotros pensamos, porque bueno, él puede saber cómo está el corazón de un hijo suyo, porque sabe todo lo que le ha metido, pero Satanás no sabe qué estamos pensando. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, él le gusta acusar a los hijos de Dios. Ese es otro de sus trabajos. Es padre de mentira, como nos lo dice en Juan 8:44, que es hostil, es homicida. Este personaje fue expulsado a la tierra y por eso ataca y persigue a la iglesia. Ahí en el versículo 12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El enemigo sabe que le queda poco tiempo, que pronto el Señor le va a dar su tate quieto final, porque el Señor ya lo venció, pero llega el momento en que totalmente le será quitado su poder limitado que tiene y será enjuiciado por haberse rebelado contra Dios y contra su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces él fue expulsado y por eso es que ataca, por eso es que persigue a la iglesia, por eso es que es nuestro enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 6 y el versículo 14 nos habla de la mujer que huyó al desierto. Cuando nosotros miramos esto, hermanos, dice: y se le dieron 2 alas de la gran águila. En el versículo 14, en el versículo 6 dice que huyó al desierto y en el 14 dice que se le dieron alas para que huyera al desierto. Esto significa y nos habla de la protección providencial de Dios en favor de su pueblo. Así como lo dice en Éxodo 19:4, donde el Señor dice que en alas de águila sacó a su pueblo, lo sacó de la esclavitud donde estaba y lo trajo a él. Esto mismo nos está diciendo aquí, hermanos, esto nos está hablando, como ya vimos que la mujer representa a la iglesia. Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí es la protección y la providencia de Dios en favor de su pueblo en todos los tiempos. Porque si usted recuerda la historia de Israel, si nosotros miramos Antiguo Testamento, podemos ver cómo Dios peleó por su pueblo, cómo Dios peleó por el pueblo de Israel. Pero ahora, cuando nosotros miramos la historia de la iglesia del Nuevo Testamento, también vamos a encontrar cómo Dios pelea por los suyos. Usted en su vida personal va a encontrar cómo Dios ha peleado por usted. Eso nos está hablando de esa protección de Dios. Eso nos está hablando que aunque el Señor le permite al enemigo que nos ataque, que nos pruebe, mas sin embargo, Él es el que nos guarda y el que nos protege. Él es el que nos da las fuerzas para poder vencer a nuestro enemigo. Él es el que hace que eso que Él permite que el enemigo nos pruebe, Él lo utiliza para que nosotros salgamos mejor y tengamos
una bendición y una riqueza en nuestra vida espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, podemos mirar, hermanos, que el periodo del desierto significan dos cosas. Por un lado, el desierto es un periodo de experimentar la protección y el cuidado de Dios. Porque si nosotros miramos al pueblo de Israel, el Señor lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para conocer a Dios. Y allí, cómo Dios se dio a conocer al pueblo de Israel a través de su cuidado y de su protección, a través de mostrarles sus grandes señales, pero todas estas señales fue protegiéndolos y dándole provisión para el sustento, para que no les faltara. Entonces, es lo mismo que nosotros podemos ver en nuestra vida, que en el periodo del desierto nosotros podemos experimentar el cuidado y la protección de Dios. Podemos experimentar la provisión de Dios, podemos conocer a Dios. Pero por otro lado, también el desierto es un periodo de batalla espiritual bajo prueba y persecución de Satanás. Porque si usted recuerda la historia del pueblo de Israel durante el desierto, el pueblo fue en muchas ocasiones tentado, tanto que el pueblo cayó en las tentaciones, porque dice la palabra del Señor que el pueblo murmuraba contra Moisés, contra Dios, que se levantaba. Inclusive encontramos que el pueblo se fue a la idolatría, habiéndolo sacado Dios y habiendo mostrado Dios grandes señales, milagros, habiéndoles el Señor mostrado su cuidado y su protección. El pueblo de Israel cayó en la tentación y dejó a Dios. Pero en la vida espiritual nosotros también vamos a encontrar que en estos desiertos espirituales viene la prueba y la persecución de Satanás. El enemigo también va a venir, como lo hizo con Job. Pero por eso es importante, hermanos, tener en cuenta la realidad de la guerra espiritual. Y por eso, hermanos, podemos entender, si volvemos un poquito atrás, la importancia de la oración. Porque recuerde aún lo que estamos mirando en el estudio de Levíticos, la importancia de la oración por el lugar en el que Cristo nos ha puesto, porque es que a través de la oración es que nosotros podemos hablar con Dios y fortalecernos en Él, pero también a través de la palabra de Dios, para nosotros poder vencer, para no dejarnos que el enemigo venga a dañar nuestras vidas, porque necesitamos, hermanos, el poder de Dios. Es la única manera para nosotros poder vencer la tentación, para poder salir victoriosos en medio de la prueba. En el capítulo 2, hermanos, nosotros vemos algunas verdades importantes sobre Satanás en el contexto de la guerra espiritual, entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Lo primero que nosotros podemos encontrar es que este capítulo nos muestra que le ha causado gran daño a la iglesia en el mundo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos la persecución que el enemigo le ha hecho tanto al pueblo de Israel como a la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Cuántos en la iglesia del Nuevo Testamento, cuántos mártires, cuántas personas que les han matado, les han quitado la vida? Persecución, torturas terribles, hermanos, y todo por predicar la palabra del Señor. Pero es que tenemos un enemigo que su tarea es, su trabajo es engañar al mundo y acusar a los hijos de Dios. Entonces, cuando un hijo de Dios cumple su trabajo, el objetivo de él es hacerlo desistir, que no siga cumpliendo la misión
para la cual nos llamó el Señor. Lo segundo que nosotros vemos es que fue decisivamente derrotado por el nacimiento, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ahí fue definitivamente derrotado Satanás, porque el Señor le quitó el poder y el dominio que tenía sobre el hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Lo tercero que nosotros encontramos, hermanos, es que debido a que Satanás será completamente destruido en la segunda venida de Jesús y que irá al lago de fuego, le queda poco tiempo en el tiempo de Satanás. Satanás sabe que el tiempo de él es corto y por eso cada día está trabajando, como dice la palabra del Señor, que con astucia para engañar. Porque este personaje tiene una astucia para intentar engañar al mundo y aun si fuere posible a los escogidos. Lo cuarto que nosotros encontramos son las intenciones de Satanás no tienen éxito. A pesar de que Satanás persigue a la iglesia en un corto periodo de tiempo. Él la persigue, pero no tiene éxito. No puedes terminar totalmente la iglesia de Cristo porque Él está vencido. La puede perseguir, la persigue y alcanza su objetivo en el sentido de que físicamente le puede hacer daño. Pero el enemigo no puede acabar con la iglesia. La misma palabra del Señor dice que las puertas del infierno no prevalecerán. Y este capítulo también nos lo muestra. Bendito sea el nombre del Señor. Lo quinto que nosotros podemos ver, hermanos, es que Satanás está bajo el control de Dios, porque no puede hacer nada que Dios no permite. Podemos ver, hermanos, que la persecución de Satanás está permitida, pero Dios nutre y protege espiritualmente a la iglesia. Aunque Satanás tiene permiso, como le dijo el Señor a Pedro, ha sido pedido para ser zarandeado. Puede tener permiso para zarandearnos, pero en esa zaranda el Señor es el que nos da su protección, Él es el que nos da su ayuda, Él es el que nos da fuerzas a nosotros, nos protege espiritualmente y aunque Satanás nos zarandee, espiritualmente no nos puede dañar. Entonces, Satanás persigue a la iglesia a través de sus agentes. El objetivo de Satanás, primero, era atacar a Jesucristo, acabar con él para no dejarlo cumplir el ministerio. Pero también ahora encontramos que el segundo objetivo del ataque de Satanás es la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia lo estamos hablando en un sentido colectivo. Satanás siempre, su deseo, su anhelo es destruir iglesias locales, acabar con las congregaciones, busca la manera y la forma de impedir que las iglesias estén abiertas, que las iglesias prediquen, que hablen la verdad, que enseñen la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Pero el tercer objetivo de Satanás es los santos, o sea, aquí nos referimos, hermanos, al deseo de Satanás hacernos caer individualmente. Así como ataca a la iglesia en general, ataca a cada una de nuestras vidas individualmente para hacernos caer, para hacernos pecar, para hacernos rebelar contra nuestro Dios. Entonces, nosotros vemos, hermanos, que el Señor da una protección a su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor, porque si miramos en el capítulo 12, versículo 11, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas
hasta la muerte. Aquí vamos a encontrar, hermanos, que el Señor protege a su iglesia, primero por la sangre del Cordero, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice ahí, pero también encontramos que por la palabra de Dios, Él nos protege a través de su palabra. Él nos protege por la palabra que Él ha dado, porque Él pronuncia una palabra, el Señor da una palabra y así es. Y esa palabra de Él es protección para nosotros, porque son las promesas de Dios para nuestra vida, pero también es el poder y la autoridad que Él nos ha dado para en su nombre reprender las obras de las tinieblas. Pero también, hermanos, con la lealtad a la vida. Esto es, hermanos, como dice aquí en Romanos, si usted me acompaña, miremos aquí en Romanos como decía el apóstol Pablo, Romanos capítulo 14, versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Es una manera del Señor proteger a su iglesia. En otras palabras, es nosotros entender, hermanos, la lealtad a la vida es que nosotros tenemos la vida porque la vida es Cristo, la vida es Dios, Él es el que nos la da y a Él es el que tenemos que mantener nuestra lealtad, aún a costas de perder nuestra vida física. Lo más importante es la vida que Dios nos da, la vida espiritual, estar una eternidad con nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros miramos, hermanos, en esta realidad de la guerra espiritual que nosotros tenemos, que debemos comprender, entonces pasamos a mirar el capítulo 13, donde nos habla de dos personajes que trabajan junto con Satanás, que en este tiempo son dos personas que van a estar ejerciendo una labor más específica, pero desde ahora nosotros vemos esta manera de trabajar Satanás y en este capítulo 13 nos habla de las dos bestias. Y entonces aquí podemos ver, hermanos, que estas dos bestias, si nosotros miramos a nuestro tiempo, a lo que estamos actualmente y a todo el tiempo, vuelvo y digo de la historia, podríamos decir del ser humano, es que una bestia subía del mar. Y esta nos habla de los líderes políticos. Y vuelvo y repito, en un personaje es el anticristo y son los versículos del 1 al 10. Pero luego encontramos que la otra bestia subía de la tierra. Y este nos habla de los líderes religiosos, de un personaje que en esta época será el falso profeta. Versículos 11 al 16. Pero que si nosotros miramos, hermanos, el estado, Dios creó el estado original, Él fue el que lo estableció, fue establecido por Dios. Dios ha dado poder a los gobernantes de las naciones para controlar el mal y promover el bien. Así fue que Dios levantó los estados o las naciones, los gobiernos, porque estamos hablando aquí de la bestia que subía del mar y estamos hablando de los líderes políticos y estamos mirando que Dios establece las naciones y Él da una forma de gobierno para que fuera ordenado, para que hubiera un control, para que se promoviera el bien, para controlar el mal. Pero Satanás, que todo limita y que todo lo daña, entonces él también utiliza el poder del Estado o de los gobernantes como una herramienta para perseguir al pueblo de Dios, porque el enemigo siempre ha perseguido al pueblo de Dios. Recordemos el libro de Esther, cómo nos habla y cómo nos menciona aquel libro, la historia
de cómo un hombre, estando en el gobierno, se levantó para influenciar a su gobernante, al rey, para matar al pueblo de Israel. Pero Dios, como siempre, pues Dios sabe pelear por los suyos y dañó los planes de Satanás. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que el diablo o Satanás falsifica todo lo de Dios, porque la primera bestia que subía del mar, que es enviado del mismo infierno, es un enviado de Satanás, es el anticristo. Anticristo está en contra de todo lo que es Cristo, imitando en la bendita Trinidad, imitando a nuestro Señor Jesucristo, envía a este personaje, al anticristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces aquí encontramos, hermanos, que anticristo también significa que se rebela contra todo lo que es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso aquí podemos ver imperios, emperadores. Aquí habla de que esta bestia tenía 7 cabezas y tenía 10 diademas, y todo esto nos está hablando de gobernantes y reyes, como lo habla Daniel también. Y todo ello nosotros podemos ver a través de la historia, los emperadores, los imperios que operaron, como el de Babilonia, como el de Persia, de Grecia y de Roma. Bendito sea el nombre del Señor. La segunda bestia que subía de la tierra, que es el falso profeta, entonces podemos ver que su misión es engañar y llevar a la gente a recibir al anticristo y adorarlo como Dios. Dice que tenía 2 cuernos, esto nos habla de poder y autoridad. Este falso profeta imita la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a nosotros a conocer a Cristo, a recibir a Cristo. Y entonces este falso profeta, su misión es llevar a la gente a adorar al anticristo. Bendito sea el nombre del Señor. La primera bestia que representa al anticristo, hoy día podemos decir que está operando el misterio de la iniquidad, y es todo lo que se opone a Dios es anticristo. Los gobiernos de hoy es los que están promoviendo y dando leyes para perseguir todo lo que sea de Dios, oculto a Dios. Todos los poderes políticos que persiguen a los cristianos. En este tiempo podemos llamarlos anticristos también, porque se oponen a todo lo que es Dios. Y todo esto está no haciendo sino preparación a la posesión de este hombre que viene como una sola persona, como el anticristo, el que va a gobernar todo. Pero ya podemos ver, hermanos, cómo todo lo que se opone a Dios es anticristo, porque anti quiere decir antes, o que está en contra. Entonces está en contra de nuestro Señor Jesucristo y todas sus enseñanzas. Bendito sea el nombre del Señor. La segunda bestia, que es el falso profeta, las personas que predican las religiones o ideologías que promueven la deificación por sí misma. En otras palabras, que promueven diciendo que el hombre es Dios, que nosotros mismos somos Dios, que no necesitamos Dios, que cada uno es Dios de su propia vida o puede hacer con su propia vida lo que cada uno quiera. Entonces promueve esta segunda bestia o falso profeta, promueve la marca de la bestia. Y entonces podemos ver que todos estos, lo que podemos nosotros también hablar de todos los falsos profetas, o todos los que podemos decir que esta segunda bestia los representa, ellos promueven
la marca de la bestia y también hacen cosas que eviten que aquellos que no conocen a Jesucristo, que no han oído de Él, no reciban su gracia, su amor y promueven la desobediencia a Dios. Y usted lo encuentra, hermanos, eso, religiosos, personas que supuestamente saben de religión, religiones que aparecen, pero todo lo que está haciendo es para rebelarse contra Dios, para llevar al anticristo. Todos estos están representados por el falso profeta, son falsos profetas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, podemos decir, hermanos, que ellos, los que promueven todo esto, el falso profeta, todo el espíritu del falso profeta, mueve a la gente para que tengan la marca de la bestia. Porque o es la marca de la bestia o es el sello de Dios. Una de las dos. Qué bueno es tener el sello de Dios, porque el sello de Dios, quienes son sellados, no tienen arte ni parte con el anticristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mirando esto, hermanos, podemos entender nosotros, la iglesia, entendiendo nuestra realidad de nuestra guerra espiritual, podemos ver que lo más necesario para la iglesia que sufre es paciencia y fe. Dos cosas que no nos gustan, pero son necesarias para nosotros poder ser triunfantes y poder salir victoriosos cumpliendo la labor que el Señor nos encomendó. La primera bestia persigue a la iglesia con el poder mundial, pero la segunda bestia, con una enseñanza falsa, corrompe a la iglesia desde adentro, convirtiéndolo, bendito sea el nombre del Señor, y mostrando, por ejemplo, la civilización griega, que fue algo que se corrió, que nos habla de un humanismo. Este humanismo, este pensamiento humanista, ha llevado a que los seres humanos se conviertan en los dueños del mundo. Si los humanos lo intentan, no hay nada que no puedan hacer. Dios está en ti, solo desarróllalo. Eso es lo que dice este pensamiento ideológico de los griegos o de la civilización griega, del humanismo. Estas ideas penetran con rapidez, porque cómo le gusta al hombre que le digan que él puede ser dueño de su propia vida, que puede alcanzar lo que quiera, que no necesita de Dios. Eso le gusta al hombre, porque todas estas ideologías lo único que están mostrándonos es rebelarnos contra Dios, rebelarnos contra el soberano. Bendito sea el nombre del Señor. Todo eso está representado en esta segunda bestia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero que, hermanos, nosotros tenemos que mirar que podemos ver aquí cómo ganar contra el diablo, cómo ganar esta batalla, esta guerra espiritual, esta realidad que nosotros tenemos. Y lo primero que nosotros tenemos que mirar, bendito sea el nombre del Señor, es en el capítulo 13, en el versículo 10, dice la palabra del Señor: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ganar contra el diablo, ganar esta batalla? Entonces aquí nos habla, en lo que nos está diciendo este texto, hermanos, es
que nosotros sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas y en su bendita providencia, en su conocimiento, en su sapiencia, Él ha permitido que algunos de nosotros, por causa del nombre de Él, sean designados para morir o para ir presos o para ser perseguidos. Lo que nos está diciendo es que si eso es el caso de nosotros, debemos aceptar el sufrimiento y la persecución como algo que Dios lo permite, que Él es soberano y sabe por qué, pero que lo debemos aceptar. Por eso habla de paciencia, entendiendo que el Señor está con nosotros, manteniendo la fe y perseverar. Decirlo es fácil, pero llevarlo a la realidad no es fácil. Pero por eso, hermanos, es que nosotros necesitamos fortalecernos en el Señor. Y por eso podemos entender como a la mujer dice que le fueron dadas alas de gran águila para ir al desierto. Recuerde que ese es el cuidado y la protección de Dios, porque si Dios permite que nosotros pasemos, que tengamos que pasar por esta situación, Él nos capacitará para que nosotros podamos pasar con paciencia y fe. Pero es algo de lo que tenemos que hablar, hermanos, y es de lo que no se quiere hablar hoy, porque hoy la iglesia del Señor no queremos oír el tema del sufrimiento, de la persecución, de ser golpeados, aún de perder la vida física por llevar la palabra del Señor. Pero lo que debemos nosotros es decirle al Señor: Señor, ayúdame, dame tus fuerzas y que yo pueda cumplir tu voluntad y mantenerme fiel hasta el último día de mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también nosotros podemos ganar esta batalla restaurando el culto verdadero. En el versículo 8 de este mismo capítulo dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Nos está diciendo aquí, hermanos, que quienes adoraron la estatua de la bestia fueron los que no estaban escritos en el libro de la vida. Porque es que el que realmente rinde culto a Dios es porque ha reconocido que Él es el soberano, ha entendido que el único merecedor de culto, de veneración, de adoración, de admiración es el soberano, y nos rendimos ante Él. Porque si nosotros miramos, hermanos, el núcleo de la acción del anticristo es la adoración falsa. Por eso podemos decir que la manera de restaurar, de nosotros vencer al enemigo, es restaurando el verdadero culto. Es realmente, hermanos, lo que hemos estado mirando en el estudio de Levíticos: ir a la palabra del Señor y entender qué es darle culto de verdad a Dios, el culto que de verdad nosotros debemos tributar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque quienes le dan verdadero culto a Dios son aquellos que han entendido quién es el soberano y quién es el que es digno de la gloria, de la honra y del honor. Entonces podemos decir, hermanos, que la forma en que la iglesia confronta la persecución del mundo no es luchar de la misma manera con las armas que usa el mundo. No es de la misma manera que nosotros vencemos. La forma en que la iglesia lucha contra el mundo es ir por el camino de la cruz.
A muchos no les gusta oír esta palabra, pero es que es la única manera. El camino de la cruz, el camino del sufrimiento. Bendito sea el nombre del Señor, por el que Jesús también fue. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces podemos decir, hermanos, que el camino del sufrimiento y el martirio parece haber sido derrotados a los ojos del mundo. Pareciera que cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios muere sufriendo, muere siendo un mártir, parece como si el mundo, como si a los ojos del mundo hubiésemos sido derrotados. Cuando la iglesia fue perseguida, allí la iglesia primitiva, parecía que la iglesia había sido derrotada. Mire que el mismo enemigo pensó, y aún los discípulos pensaron que cuando Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, Jesús había sido derrotado. Pero nada estaba más lejos de la realidad que eso, porque realmente nuestro Señor Jesucristo había vencido, como ya lo vimos. Realmente había dado el golpe certero en la cabeza de Satanás. Bendito sea el nombre del Señor. Y aunque a los ojos del mundo el ser mártir parezca derrota, pero es una victoria a los ojos de la fe. Por lo tanto, la iglesia necesita paciencia y fe en la persecución del mundo, en la persecución que el mundo nos hace. Necesitamos paciencia y fe. No podemos responder de la misma manera a las agresiones que el mundo nos hace por predicar la palabra del Señor, por anunciar el mensaje de Cristo, por anunciar la verdad, porque cuando se esté hablando falsamente o doctrina falsa, o se esté llevando a alejarnos de Dios, a rebelarnos con Dios, y nosotros decimos, no, eso no es así, eso no son los principios de Dios, eso no es lo que está en la palabra de Dios, por eso nos van a rechazar, por eso tal vez nos van a golpear, tal vez por eso aún hasta la vida tengamos que dar. Pero debemos con paciencia y con fe. Esto nos habla, hermanos, de aún lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: orar por nuestros enemigos, por aquellos que nos persiguen, por aquellos que persiguen a la iglesia. Orar y pedirle al Señor que sea el Señor obrando en el corazón de ellos, para que ellos también vengan al Señor y conozcan al Señor. Porque llegará un momento, sí, hermanos, que estos dos personajes vendrán para el tiempo de la gran tribulación, y pues su gobierno pues será un gobierno arbitrario, y que lamentablemente un líder religioso, aparentemente que debería ser el que guía correctamente, lo que está haciendo es desviar, enseñar al pueblo equivocadamente para ir ya preparando el camino de este personaje. Y cuando este personaje aparezca, totalmente este personaje religioso se va a abrir, va a mostrar, si ya lo ha hecho, pues para esta época totalmente se va a mostrar y se va a abrir cómo lleva a las naciones a rebelarse contra el Dios verdadero. Pero que el Señor nos ayude, hermanos, a su iglesia. Pidámosle al Señor y trabajemos, hermanos, para que aquellas personas, todavía que tenemos tiempo, aquellas personas que todavía no tienen el sello de Dios, pero que lo pueden tener, para que la bestia no venga a marcarlos, podamos hablarles del Señor y podamos mostrarles la verdad de Cristo, podamos mostrarles, como dice la palabra del Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que no vayan a ser esclavos del pecado, que no vayan a seguir en la esclavitud del pecado, sino que vengan a la libertad en Cristo, que es nuestra labor. Y recordemos, hermanos, estos dos capítulos nos están hablando de la realidad de nuestra lucha espiritual. Es por eso, hermanos, que es tiempo de que la iglesia nos levantemos
tomemos la armadura del Señor, reconozcamos y entendamos, sí, tenemos una guerra espiritual, tenemos una guerra, eso no hay que negarlo, pero recordemos la posición en que Cristo nos puso, por encima, y por eso somos vencedores y por eso podemos triunfar. Eso no quiere decir que no vamos a tener luchas y peleas, sí las vamos a tener, porque vuelvo y digo, hermanos, es la realidad espiritual que nosotros tenemos. Una pelea, la palabra del Señor inclusive lo dice, que hay una guerra aún del espíritu y la carne. Esta guerra es esa misma, es esa guerra espiritual, que por un lado es rebelarnos contra Dios, pero por el otro lado es someternos a Dios. Y todo lo que nos lleva a rebelarnos contra Dios es lo que el enemigo hace para que nosotros nos rebelemos contra Dios. Pero por el otro lado, el Espíritu Santo nos lleva a nosotros, nos habla para que nosotros podamos seguirle sirviendo al Señor, honrándole y haciéndole lo que Él manda. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos ver la realidad que nosotros vivimos a diario en nuestra vida espiritual, una guerra espiritual, pero que a veces no entendemos, Señor, que sí tenemos una guerra espiritual, pero es una guerra espiritual que en tu nombre ganamos, porque tú ya venciste y esa victoria nos la diste a nosotros y por esa victoria nos pusiste por encima de las obras de maldad. Y por eso en tu nombre, Señor, podemos reprender al diablo, a sus obras, a las obras de los demonios, de los espíritus inmundos, Señor. Pero a tu iglesia nos da miedo, Señor, ejercer ese poder, esa autoridad que tú nos has dado. Ayúdanos a entender, Señor, que es necesario pararnos en la brecha y tomar esa autoridad tuya y en esa autoridad levantarnos, Señor, a pelear y a ganar, Señor, nuestras batallas, nuestras luchas, nuestras dificultades que enfrentamos a diario, pero que solo las podemos hacer con la ayuda de tu Espíritu Santo, con el poder tuyo, Señor, que solo lo podemos hacer si estamos en comunión contigo, porque tú eres el que nos das las fuerzas, el que nos nutre, el que nos das el poder, Señor, para poder resistir, para poder salir victoriosos, para no caer en la trampa de Satanás, para no ser engañados, sino seguir, Señor, para tu gloria, para poder enseñar a otros sobre la verdad y no dejar engañar a la gente, Señor, como está sucediendo en este tiempo, Señor, porque es lo que estamos viendo a diario, la falsa doctrina, el cómo engañar, aún tomando tu propia palabra, Señor, para llevar al hombre, a la mujer a apartarse de ti. Ten misericordia, Señor, de esta humanidad. Ten misericordia de todos nosotros, de tu iglesia. Ayúdanos a vivir una vida que te honre y te glorifique. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, les invitamos al culto a las 4 de la tarde. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan muy buena tarde.